Y vamos a recordar que en la última clase vimos dos nociones. Uno es el de qué significaría tener una norma en un espacio vectorial. Entonces, dado un espacio vectorial, que ya significa varias cosas. Tener un conjunto, tener ahí definido una suma, tener definido que es un rescalamiento, tener definido ahí un sujeto especial que se llama el vector nulo. Es bastante, y tener propiedades, ¿no?, para ella. Entonces es bastante estructura la que uno admite una vez que tiene un espacio vectorial. Entonces, dar un espacio vectorial, decimos que una aplicación que a cada vector le hace corresponder. Bueno, una vez que tiene uno un espacio vectorial, a los elementos se le llama vectores. Pero ya vimos como ejemplos de que ese conjunto podría ser un conjunto, de hecho lo vamos a repetir ahora, podrían ser matrices, podría ser ese conjunto ser un conjunto de funciones, y entonces el término vector ya se entiende de una manera bastante amplia, ¿no? En este caso los vectores serían las matrices, en este caso los vectores serían las funciones, etc. Entonces aquí estamos viendo en abstracto un espacio vectorial como un conjunto sobre el cual se definió toda esa estructura que hablamos en la última clase, y la norma va a ser una función que lo que hace es hacerle corresponder a cada uno de los elementos de ese espacio vectorial algún número positivo o cero. Eso en primer lugar. Después, para que sea una norma, como se define en matemáticas, hace falta que se cumpla algunas condiciones que son las que nosotros también intuimos cuando pensamos en que la norma va a tratar de darnos una idea de la medida, de la longitud de este vector, usando nuestra intuición gráfica de los vectores en el plano. La norma debería ser darte una idea gráfica una idea intuitiva de cuánto debería ser la medida de esa flecha. Pero esa es la que tenemos en la cabeza cuando hablamos de norma de un vector, como la longitud de una flecha. Pero claro, después en estos universos, esas flechas van a ser funciones, o esas flechas van a ser matrices. Entonces tenemos que usar la analogía para que no nos perdamos y tengamos intuición de lo que estamos haciendo. Y recordar que esas flechas en verdad van a acabar siendo diferentes cosas dependiendo de cuál es el espacio vectorial sobre el cual trabajemos, ¿no? Bueno, la primera propiedad que escribimos fue esta, ¿no? Que el vector nulo, aquel que declaramos como vector nulo en el espacio vectorial, tiene que tener longitud 0. Y debe ser el único que tiene longitud 0. O sea que si tomo cualquier otro vector, su longitud tiene que ser estrictamente positiva. Cualquier otro que no sea el vector nulo. Bien, la segunda propiedad también es una propiedad que corresponde a esta idea de flecha. Una de las cosas que definíamos junto con espacio vectorial era el rescalamiento. Entonces, si rescalamos un vector duplicándolo o triplicándolo, la propiedad que debería cumplirse con respecto a las longitudes es que también la longitud de la flecha debería triplicarse, debería duplicarse, ¿no? Y para que no tengamos problemas con los números, con rescalamientos negativos, coloco un valor aquí y entonces ya va a ser correcto siempre para rescalamientos positivos o negativos. Bueno, aquí también debería esto cumplirse para todo vector, por supuesto. Bien, y la última propiedad es una propiedad puesta bastante ad hoc, puesta muy a propósito, puede sonar hasta un poco forzado, porque es exactamente lo que hace falta para que nuestra estrategia de definir distancias usando flechas y longitudes de flechas acabe funcionando. Esta propiedad, algunos la conocen como propiedad de subaditividad y otros lo conocen como la desigualdad triangular. Aunque nosotros ya llamamos desigualdad triangular a una propiedad que cumplía la métrica, la distancia.
Y le dicen también desigualdad triangular a esto porque es exactamente lo que hace falta para que cuando definamos distancia usando estas normas se cumpla la desigualdad triangular para esas distancias. Bien. Muy bien. Entonces tenemos aquí un concepto que apela a bastantes cosas, bastantes detalles, porque ya hablar de espacios vectoriales es una... Ya hablar de espacio vectorial ya implica hablar de rescalamientos, de vector nulo, de suma. Ya hay bastante estructura aquí escrita. Mientras que el otro concepto que vimos fue el de distancia. Y para hablar de distancia, para hablar de métrica, métrica es simplemente la palabra técnica que se usa en matemáticas para distancia. Estamos hablando de distancia. Y para hablar de distancia, en cambio, las cosas son mucho más simples. Basta con que el universo en el que trabajes sea un conjunto cualquiera, ¿no? Contarle que no sea vacío para que no estemos hablando de nada trivial. Dado un conjunto cualquiera que no sea vacío, cualquier universo que se te ocurra, ya está. Sobre él uno puede definir distancia. Alias métrica, ¿no? En matemáticas. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo único que va a hacer es esa distancia. En principio lo que hace es a cada par de puntos del universo le hace corresponder un numerito positivo que debe indicar la distancia entre ellas. Bueno, decimos que este defecto es una distancia. En matemáticas llamamos métrica. Cuando cumple por lo menos las siguientes propiedades. Bien, voy aquí a usar alguna otra. Vamos a usar aquí la B y C. Bueno, primero las cosas más obvias. La distancia no debería tener ninguna noción de sentido, ¿no? La distancia de x a y debería ser lo mismo que la distancia de y a x. Además, la distancia de un punto a sí mismo debería ser 0. También eso es algo que es fácil de aceptar. Y la única distancia 0 que deberíamos ver es justamente esa, de un punto consigo mismo. O sea, si dos puntos son diferentes en un universo M, la distancia tiene que ser estrictamente positiva. O sea, podemos decir así, ¿no? Si dos puntos son diferentes, entonces la distancia tiene que ser estrictamente positiva. Bueno, o dicho en contrarrecíproca, si la distancia fuese 0, eso quiere decir que se debe tratar del mismo punto. Bien, y la tercera propiedad, que es la propiedad que se va a usar bastante para poder decir más cosas sobre la distancia, es lo que llamamos desigualdad triangular. Bien, se le llama así porque evoca esta idea de un triángulo en el caso del plano. Pero recuerden que toda esta abstracción matemática se hace porque queremos que esas propiedades se puedan llevar a otros espacios diferentes, ¿no? Espacios más complejos. Y para eso nos va a servir. Bien, esa desigualdad triangular es si medimos la distancia entre un par de puntos, esa distancia que hay entre ellos no puede nunca superar a la suma de las distancias de ir a un tercer punto. Bien, estoy aquí recordando esas nociones de esas dos estructuras. No voy a poder borrar. Esas dos estructuras que vimos la clase pasada porque ahora voy a relacionarlas. Sí, lo último que escribí en la pizarra fue este dibujito. Para decir que los espacios métricos, en verdad, al pedir menos estructura para poder definirlas, te permite cubrir más ejemplos. Mientras que los espacios vectoriales
con norma, al ser más exigentes con respecto a lo que les pides, va a ser un poco entonces también más exclusivo, ¿no? Más VIP. Entonces hay ciertos espacios métricos que tienen toda esa riqueza de estructura, ¿no? Mientras que hay otros espacios métricos en los cuales tienes una distancia perfectamente bien definida, sin necesidad de que tengas que apelar a una noción de suma, rescalamiento o de norma. De hecho, por eso también escribí ese ejemplo para que lo tengamos en mente. El de un grafo en donde podemos definir distancia, allí no hay ninguna estructura de espacio vectorial, no hay sumas, no hay norma, pero aún así hay una distancia bien definida, con la cual uno puede trabajar. Bien, entonces, para terminar de explicar, de justificar ese dibujo, tengo que aquí, bueno, enunciar, ¿no? Rigurosamente qué es lo que quise decir con el dibujo. Si definimos en un, y ahí voy a usar el término, espacio vectorial normado. O sea, hemos podido, sobre un espacio vectorial, definir una norma, una forma consistente de medir las longitudes de las flechas, medir las longitudes de sus elementos. O sea, tenemos el espacio vectorial, y tenemos una norma, o sea, tenemos esta forma de medir longitudes cumpliendo con esas propiedades. Podemos ahora implementar la estrategia que planteamos en la última clase, que era calcular la distancia ahora entre cualquier par de vectores como bien. ¿Cómo? Bueno, ahora sí tiene sentido tomar la diferencia entre ellos. Bueno, ¿por qué? Porque, solo para recordar, esto se entiende como aprovechar la estructura de suma que hay en los vectores y sumar v con el opuesto de u. Y el opuesto de u es lo que obtienes cuando rescalas u por menos 1. ¿Ok? Exactamente lo que está escrito acá quiere decir, para ser más preciso, esto, ¿no? Aquí estamos usando rescalamiento y suma. Son las únicas propiedades que tienen un espacio vectorial. Para escribir esto más corto, uno escribe así. Bien, si definimos entonces una distancia, voy a ponerla aquí de rojo también para que se note que viene esa norma. Si definimos una distancia usando esa estrategia de medir la longitud de la flecha que va de un punto a otro, entonces obtenemos realmente una distancia como se define en matemáticas. Va a cumplir con esas tres propiedades. Bueno, eso lo resumo diciendo que D es una métrica. Bien, bien, esa es nuestra afirmación. Ya cerrando el comentario de la clase pasada, ¿no? De que es una estrategia, de hecho, muy usual para poder definir distancias en espacios vectoriales. Una vez que define uno una norma, uno puede definir la distancia de esta manera. Ahora, podemos verificar rápido las propiedades. Si ustedes ven, la primera propiedad es la de simetría, ¿no? Y bueno, si yo calculase la distancia de U a B, tendría, según mi definición, es un numerito. Y la distancia de VU, bueno, es la norma escrita de forma, bueno, aquí al revés, ¿no? Bien, sin embargo, esta diferencia, bueno, que es U más rescalar V por menos 1, puedes también escribirlo como ahora menos U, bueno, si no lo escribo como rescalar U por menos 1,
más el v, y a todo eso rescalarlo otra vez por menos 1. Usando las propiedades de espacio vectorial, vemos que al operar esto, menos 1 por menos 1 va a dar más 1, menos 1 por el más 1 que está acá va a dar menos 1, va a dar lo mismo que esto. Bien, y ahora cuando calculamos norma, bien, la norma de rescalar un vector por menos 1 va a ser por esta propiedad de norma. Aquí ustedes pueden ver, da lo mismo rescalar por lambda que por menos lambda. No importa mucho el signo de este rescalamiento porque aquí va a aparecer como valor absoluto. Entonces cuando rescalamos por menos 1, hacemos lo mismo que rescalar por 1 porque al final lo único que importa en ese rescalamiento va a ser el valor absoluto de ese factor. Entonces da lo mismo menos 1 que si fuera 1. Y si rescalamos por 1, esto es exactamente lo que está escrito acá. Es una cuenta boba de espacios vectoriales ver que en una norma no importa si calculas la longitud de la flecha en un sentido o en el otro, ¿no? Es algo bastante elemental de espacios vectoriales. Bueno, eso comprueba entonces que se cumple esta primera propiedad. La segunda es la distancia de un punto a sí mismo. Si estos dos puntos fuesen iguales, la diferencia entonces daría el vector nulo, ¿no? Porque estarías al vector sumándole el opuesto de sí mismo. Eso es justamente lo que definimos como... Bueno, el opuesto es justamente definido como aquel que si lo sumas te da el nulo. Bien. Y la norma del nulo tiene que dar 0. Por eso es que esa distancia la calculamos y nos da 0 como debe ser. Bueno, además, vamos a borrar eso. Si la distancia entre un par de... Voy a usar la letra U y V como arriba. Si la distancia entre un par de puntos de espacio vectorial fuera 0, eso quiere decir que entonces la norma de diferencia fuera 0. Justamente esta propiedad que está aquí dice que la norma de cualquier vector que no sea el nulo tiene que ser mayor que 0. O sea, el único sujeto cuya norma es 0 puede ser el nulo. Así que pedir que la norma sea 0 obliga a que esta diferencia sea el vector nulo. Y ya si sumamos v a cada lado, eso también obliga a que u y v tengan que ser iguales. Bien. Bueno, entonces esa propiedad también es cumplida. Y ya, en realidad quería comentar esto lo más rápido posible para llegar a este punto. Aquí ahora sí pueden ver que, a ver, si quiero que esto se cumpla, vamos a fijar entonces 3 puntos en nuestro espacio vectorial. X, Y, Z. Y voy a querer comparar la distancia. Va a faltar espacio. ¿No? Y vamos a querer comparar la distancia. Estos son puntos en el espacio vectorial. Voy a querer comparar la distancia de X con Z, la distancia de X con Y, la distancia de X con... bueno. La distancia de Y con Z y ver que esta distancia es menor o igual que la suma de estas dos. Bueno, la distancia de X con Z es por definición de norma. Por definición, perdón, la distancia a través de la norma. La norma de la diferencia, ¿no? Z menos X. Lo mismo para cada una de las otras distancias. Este es Y menos X y este es Z menos Y. Bien, esa diferencia va a dar un nuevo vector. Vamos a llamarlo de... mejor esto. Esta diferencia va a ser... esa diferencia nos va a dar un nuevo vector. Vamos a llamarlo de U. Esta diferencia va a dar un vector. Vamos a llamarlo de V. Y aquí la observación crucial sería que si sumamos el vector U, que es Y menos X,
con el vector v que es z menos y. Usando las propiedades de espacio vectorial vamos a ver que, bueno, y con menos y se va a ir y va a resultar ser z menos x. O sea que esta diferencia, z menos x que está acá, es exactamente lo que resulta de sumar ese vector que aquí abajo llamé u con el vector que está aquí abajo que llamé v. ¿Sí? Y ahora sí, está claro. La norma de u más v va a ser menor o igual que la norma de u más la norma de v, que es exactamente lo que hace falta para poder concluir que la distancia de x a z, bueno, pongo por aquí abajo, sea menor o igual que la distancia yendo a ese punto intermedio y. Entonces, aplicando directamente la tercera propiedad de la norma, vemos que eso es exactamente lo que nos hace falta para que tengamos la desigualdad triangular para la métrica. Entonces, es por eso que estaba, bueno, ahora sí lo puedo decir un poco más claro. Es por eso que les estaba diciendo que esta propiedad que está aquí es puesta a propósito, bien, de forma bastante forzada para que al definir distancia usando nuestra estrategia de medir la longitud de las flechas que van de de punto de partida a punto de llegada, acabe la métrica teniendo esta propiedad. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a después ver cómo esta propiedad, bueno, al final de la clase de hoy, espero que sí me dé tiempo, al final de la clase de hoy vamos a ver cómo esta propiedad la podemos cambiar también por otra que puede sonar un poco más natural y de hecho después también útil. Pero por ahora, aprovechemos el cuadro que tengo acá. De que si en un espacio vectorial confirmo que he definido una norma, de inmediato esa norma induce una distancia, induce una métrica en el espacio vectorial. Eso es lo que vamos a estar usando a cada rato. Entonces veamos ahora los ejemplos. Comencemos con el ejemplo del espacio de matrices. Aquí voy a pensar en matrices. Sus entradas voy a escribirlas así. Sí, por favor, Yanela, puede interrumpirme cuando quiera. Ok. Profesor, una pregunta. Claro. ¿Existe la posibilidad de que en algún espacio vectorial no exista norma? Ok, a ver, yo lo reformularía así. En todo espacio vectorial se puede definir una norma. De hecho, se pueden definir normalmente infinitas normas. Y en la práctica, realmente lo que pasa es que la norma tú la defines o tú la determinas como más útil sea para ti, dependiendo de tus objetivos. Ahora, no es que un espacio vectorial venga ya con una norma incorporada que tenga la etiqueta de yo soy la norma oficial en este espacio vectorial. ¿Sí? Es como las personas y la ropa. Realmente. Ok. Podemos... sí. Y hay casos, o sea, mi pregunta era si hay casos en todo caso que la distancia no se iguale a la norma en algún espacio vectorial, o siempre va, o sea, bajo este fundamento siempre va a ocurrir. Ya. No. Lo que queda claro es que una vez que uno coloca una norma, de inmediato hay una noción de distancia asociada a esa norma. Ahora, en tu mismo espacio vectorial, tú podrías despreciar la estructura del espacio vectorial y definir la distancia que tú quieras. Definir una distancia que no tiene nada que ver con ninguna norma. También puede uno hacer eso. Ya. Ok.
¿Qué más? Gracias. Eso, sí. No sé si eso fue su pregunta, pero eso. O sea, la idea que estamos aquí planteando es que una vez que uno define una norma en un espacio vectorial, de inmediato esa norma induce una noción de distancia. Y de hecho, uno normalmente define norma justamente con ese propósito, de que esa norma induzca una noción de distancia. Pero no estamos obligados a que la distancia que consideremos un espacio vectorial tenga que provenir de una norma. Ya estas, sí, ya estas cosas ya depende de cómo vamos a aplicar la matemática. Depende de cómo aplicamos la matemática. Ok. Bien, aquí estoy pensando en, vamos a poner aquí un m por n, no solo para fijar que es el conjunto de todas las matrices de m filas y de n columnas. Aquí las entradas son números reales. Sí, por ejemplo, hablar de las matrices de 2 por 2, las matrices 3 por 3 o 2 por 3 pueden ser rectangulares, pero estoy fijando aquí el tamaño de la matriz. Bien, como vimos en la clase pasada, es un espacio vectorial. Como dije, sin ver que sea un espacio vectorial, uno podría también antojarse definir la distancia sobre ese conjunto de matrices de una manera que ignore completamente cualquier norma o incluso estructura de espacio vectorial. ¿Ok? Eso se puede hacer. Pero de repente no me es útil, de repente no me sirve. De repente para mí es mucho más útil definir una distancia a través del espacio vectorial porque eso puede darme puede serme más útil para lo que yo quiero, ¿no? Ya. Y entre las normas que uno puede definir sobre la matriz, hay algunas aquí que son más o menos estándar. Por ejemplo, una vez que ya sé que es un espacio vectorial, yo podría definir la norma aquí de cualquier matriz como siendo, tomo las distancias, perdón, tomo las entradas de esa matriz en valor absoluto y las sumo todas. Ok, si es una matriz 2 por 3, sumo las 6 entradas de la matriz en valor absoluto. Esto no lo estamos inventando ahora, es una idea más o menos estándar de cómo definir la norma en una matriz, cómo definir su tamaño. O sea, qué tan distinta es del vector nulo. Así, por ejemplo, si estuviésemos hablando de matrices 2 por 2 y tu matriz fuese 10, 50, ¿no? 28 y 37, lo que estaríamos definiendo aquí como longitud, como norma para esa matriz sería 50, 60, 90, 100, bueno, 125 si no me equivoco. Mientras que una matriz, para que tenga una norma, una longitud pequeña, tendría que tener entradas muy próximas de cero, ¿no? Entonces, estamos más o menos cumpliendo dentro de nuestra intuición de tamaño de una matriz al definir esa norma, lo que corresponde a esa intuición. Ahora bien, por un lado entonces corresponde a lo que sería nuestra intuición. Puede ser que esa sea la manera como midamos las matrices, para saber qué matriz es más grande o qué matriz es más pequeña, de acuerdo al objetivo que tengamos para la matriz. Y ahora, para ver que realmente sea una norma, habría que verificar que se cumplen las propiedades que están aquí. Solo para que después los teoremas que usemos acerca de normas estén habilitadas para este ejemplo, tenemos que verificar que esto realmente es una norma de acuerdo a nuestra definición, ¿no? Y bien, norma de un vector nulo. En este caso, para las matrices, el vector nulo vendría a ser la matriz de puras entradas ceros. Si todas las entradas son ceros, vamos a sumar puros ceros y el resultado va a ser cero. Entonces, esta primera propiedad va a ser evidente. Y basta con que alguna entrada no sea cero. Si la matriz no es la matriz nula, quiere decir que alguna entrada no es cero, para que ya la suma sea un número estrictamente positivo. Entonces la segunda propiedad también es bastante clara. Y la tercera propiedad también yo creo que es bastante clara. Si a la matriz la multiplicamos por algún factor y ahora medimos el tamaño de acuerdo a esa norma, eso según como lo hemos definido es sumar los valores absolutos de todas las entradas. Y cada entrada va a ser la forma lambda veces la entrada
respectiva de la matriz, ¿no? No, eso es lo que significa rescalar. Rescalar una matriz por lambda quiere decir multiplicar todas sus entradas por ese lambda. Y ahora cuando calculamos la norma de la rescalada, aquí podemos usar propiedades de valor absoluto, ese lambda, perdón, ese valor absoluto de producto, ese producto de valores absolutos. Y ahora este lambda, que es un factor común en la suma, se puede factorizar en la suma, ¿no? Eso es exactamente lo que hacemos cuando factorizamos. Vemos un factor común en los términos que está sumando y lo puede factorizar en la suma. Profesor, ¿por qué le pone valor absoluto al lambda? ¿Es para evitar que sea negativo o algo? ¿Y que viole la Ah, propiedad? ¿se refiere a este punto aquí? En el escalamiento. ¿Se refiere aquí? Sí. Ah, ya. Aquí todo lo que hice, aquí todo lo que estaría haciendo es decir que el valor absoluto del producto de dos números coincide con el producto de los valores absolutos. Es una propiedad de los números reales. No, sí, me preguntaba en la propiedad, ¿no? Porque está midiendo la norma, la punto 2, la norma de la constante multiplicada por el vector b es igual al valor absoluto de esa constante de rescalamiento por la norma del vector b. Ah, ¿Por qué le pone aquí. valor absoluto? Para evitar negativos. Al contrario, O ¿no? no sé. Para que incluya el caso negativo. Ah, ok. Para que incluya el caso negativo. Ujú. Si no, habría que abrir esto en dos casos, ¿no? Si lambda fuera positivo, escribiríamos así, que es lo que corresponde a lo que queremos, ¿no? Y si lambda fuera negativo, ya no puedo escribirlo como arriba, porque si escribes así, lambda negativo, por la longitud positiva daría negativo. Y entonces esa igualdad no puede estar bien, ¿no? No puede estar bien porque el lado derecho sería negativo, mientras que el lado izquierdo es una longitud. Tiene que ser positivo. Entonces, lo correcto, de hecho, sería que pongamos un menos aquí. ¿Qué es lo que vale para espacios vectoriales? Si un vector tú le cambias de sentido, multiplicándolo por menos 1, entonces su norma, su tamaño debería ser el mismo. Esa es la propiedad que estamos queriendo decir. ¿Sí? Ah, está claro. Ajá. Y entonces para que sea un caso incluido y escribirlo más cortito, quiero decir qué es lo que pasa en esa propiedad cuando el rescalamiento es negativo, como por ejemplo este menos 1. No puedo simplemente borrar y decir que en los negativos también se cumple lo mismo, porque estaríamos afirmando que la propiedad sería escribir un menos aquí, ¿no? Y eso ya no sería bien, ¿no? Lo que quiero es decir más bien que a pesar de que estamos poniendo signo negativo allí, no nos interesa en verdad su signo, sino más bien su tamaño. Por eso es que para cubrir el caso negativo también estamos poniendo aquí un valor absoluto. Y ya está todo incluido, ¿no? Bueno, espero que sí, ya queda claro. Eso es una forma más cómoda y más rápida de escribir dos casos, ¿no? Bien, Sí, sí. gracias. Solo no entendí cómo sacaste el lambda afuera y le pusiste la razón por la que le pusiste valor absoluto, pero ya está claro, gracias. Ajá. Claro, en verdad aquí no estoy operando, ¿no? Estamos escribiendo una propiedad que es la que vamos a exigir cuando tengamos un espacio vectorial normado. Entonces, si aquí, por ejemplo, quiero afirmar que este espacio de matrices admite que le definamos una norma de esta manera, sí, puedo, bueno,
admite que le definamos una norma de esta manera, hay que ver que se esté verificando todas las propiedades, ¿no? Ya vimos la primera, está bien. Hay que verificar la segunda. Bueno, y literalmente no estoy viendo si esta segunda propiedad se está cumpliendo para esa norma. ¿Qué hacemos? Bueno, rescalo el A y tomo la norma de rescalado. Y para no estar trabajando tanto, bueno, tengo que ver si la norma de ese rescalado va a cumplir con esto, sin que me importe si el lambda es positivo o negativo. Si no, habría que ver el caso que el lambda sea positivo, el caso que el lambda sea negativo. Por eso es que es cómodo que hayamos escrito la propiedad en una sola línea, para que en una sola línea también la podamos verificar, ¿no? Si sea positivo o sea negativo, tenemos que verificar que la norma de rescalado sea igual a esto. Bueno, entonces aquí solamente estoy hablando de perdón, estoy rescalando la matriz A con lambda de acuerdo a cómo se definió el rescalamiento, ¿no? El rescalamiento quiere decir que multiplicamos cada entrada por lambda. Y eso está aquí. Ya, ese valor absoluto del producto, ese producto de valores absolutos. Y en la suma ya ese factor común lo he factorizado. Y ahí solamente para terminar, esta suma que está aquí es exactamente lo que definimos como la norma de A. Bien, entonces así estamos verificando que también está, bueno, ya se verificó esta y ya se verificó esta. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esto, ¿sí? Que es solamente operar nada más, ¿no? No hay nada muy interesante. Después, para verificar que es una norma, hay que ver que se cumple también la tercera propiedad, que es la que de repente puede estar, puede plantearnos alguna duda, ¿no? Entre todas las propiedades puede ser la que plantee más dudas, porque la primera y la segunda son más o menos fáciles de convencerse. Bien, veamos. Esto por la definición, la norma de una suma de matrices. Aquí estoy pensando en que hay una otra matriz, las sus entradas vamos a llamarlas de B también. Debe tener el mismo tamaño que la matriz A. Y voy a calcular primero la norma de la suma de ellas, ¿no? Por definición, la suma de las matrices es la matriz formada por la suma de las entradas, ¿no? Hay que sumar entrada por entrada y acomodarse en la matriz. Bien, y cuando calculas la norma de esa suma, de acuerdo a la definición de norma, esto sería la definición, sumamos los valores absolutos de las entradas de esa matriz suma. Cuando escribas la matriz suma, estas van a ser las entradas. Así que por definición, de la norma de esa suma va a ser la suma de estos valores absolutos. Y aquí viene una cosa que sí es especial una propiedad más que también es especial del valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de una suma de números reales, porque, a ver, esto ya es un número real, esto ya es un número real, estos no son números reales, ¿no? Son matrices, ¿no? Pero estos sí son números reales. Y en números reales vale que el valor absoluto de la suma de dos números reales es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Qué tal eso? No sé si lo habrán visto antes en el colegio, bueno, perdón, en el colegio tal vez no, en la universidad. Eh, pero normalmente también es conocida esta como desigualdad triangular, la desigualdad triangular para el valor absoluto. Y no es tan difícil de probar, ¿eh? Es bastante simple. Y es algo que sí vamos a permitirnos usar. Bueno, por eso es que entonces en esta suma, esta suma va a solamente crecer si es que cambiamos a los sumandos por estos otros que son mayores o iguales que ellos. Les voy a cambiar en esa suma a esos sumandos por estos otros.
Y listo, una vez que ya tengo eso, ya se puede ver eh, que conseguimos lo que queríamos, porque la suma de unas sumas, por la asociatividad de la suma, se puede también calcular primero sumando estos A's, después sumando los B's, y cuando terminemos de sumar los A's y después terminemos de sumar los B's, sumar las sumas, ¿no? Eso ya es igual. Ya es por la asociatividad de la suma, igual sumar esas sumas por pares, o primero sumar las A's y después eso sumar las B's. Bueno, y precisamente la suma de A's es lo que hemos definido como la norma de la matriz A. ¿No? Y la suma de estas B's es lo que hemos definido como la norma de la matriz B. Bueno, porque está... Bueno, aquí no sé si ustedes lo ven, pero hay algo, una cajita aquí que me estorba. Ya, bueno, pero esa es la norma de la matriz B. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Norma de la matriz B. Y ya está, ¿no? Con eso estamos demostrando que la norma de la suma de las matrices va a estar acotada, va a ser menor o igual que la suma, la norma de A más la norma de B. Bien, que es precisamente la desigualdad triangular para esa norma especial que hemos definido sobre las matrices y el espacio de matrices. Bueno, entonces tampoco es una cuenta muy complicada. Profesor, Claro, dígame. solo hay una cosa que no, o sea, justo en lo que le había preguntado antes. Entonces, nosotros también podemos definir la norma de acuerdo a lo que más o menos querramos. Sí, y hay bastantes alternativas. Este Entonces, esta es como una alternativa. es solamente una alternativa. Ah, ok. Es un Ya, ej- gracias. Exactamente, es un ejemplo de cómo definir norma sobre el espacio de matrices. Acabo de verificar que sí es, estrictamente hablando, una norma. Y Ajá. por lo que observamos aquí, entonces también ella induce una forma de medir distancia sobre la matriz. ¿Sí? Ujú. Pero es una alternativa. Vamos a durante el curso, no sé si conmigo, tal vez ya en la segunda parte, tal vez conmigo todavía, vamos a definir una otra forma de medir la norma de las matrices, que es una norma también importante. Ajá. Y una última cosa, solo una vez. Claro, Este, el hecho de que comprobemos que es una norma, la definición de norma que queríamos proponer, ¿no? ujú, Ya nos puede decir que también se podría trasladar a una distancia, ¿no? Por la proposición que habíamos hecho arriba. exactamente. Sí, sí, exactamente. Ah, ya. Exactamente. Ya. Yanela, ¿no? Sí, Gracias. Yanela. Sí, Exactamente. gracias. Entonces, Ya. bueno, más Gracias. allá, sí, no se preocupe, voy a insistir con lo que está diciendo. Exactamente. Entonces, acabo de definir una norma. Vamos a subir el paso tutorial. Vamos a poner aquí. Acabo de definir una norma. Y entonces, como bien dijo Yanela, entonces ella misma induce una forma de medir distancias entre matrices. ¿Qué sería? Esta también es una definición. Medir la norma, tomar las matrices, restarlas, ver la diferencia entre ellas, van a aparecer las diferencias centradas, y medir el tamaño que tenga esa diferencia. De esa manera estamos nosotros comparando A y B. Mientras menor sea el tamaño de su diferencia, diremos que las matrices están más próximas. Pero entonces, es como un tobogán, ¿no? Una vez que ya la norma ha sido definida,
de inmediato como un reflejo, esa norma induce una distancia sobre el espacio vectorial. Y habrá más ejemplos de normas. Sí, como estaba diciendo Yanela, hay otro ejemplo de norma que podemos definir sobre las matrices y que lo vamos a hacer porque va a ser importante, que tiene que ver con la constante de Lipschitz de las matrices. Lo que pasa con las matrices es que aquí estamos viendo a la matriz como directamente un arreglo de números. Sin embargo, una utilidad que tienen las matrices, seguramente que ya lo vieron antes, una utilidad que tienen las matrices es que ellas definen transformaciones lineales en los espacios euclidianos. Y las transformaciones lineales lo que hacen es tomar flechas y devolverte flechas. Eso es lo que hace una transformación lineal. Y entonces, esta otra norma que vamos a definir posteriormente es una manera de... Es un numerito que te va a decir cuánto la transformación lineal que corresponde a esa matriz estaría deformando las flechas, ¿no? Mientras menos deforme, esa norma va a ser más pequeña. Mientras más las deforme, esa norma va a ser más grande. Entonces, pues, según la utilidad, estaría yo definiendo entonces una norma de otra manera. Y definiendo la norma de esa otra manera, de inmediato esa norma, por lo que estoy comentando arriba, definiría una manera diferente de medir distancias. ¿Ok? Bueno, esto solamente estoy comentando, no es que esté definiendo ahora esto ahorita, ya después lo veremos con precisión, pero sí, para complementar a la pregunta que me estaban haciendo, tengo norma, con esa norma tengo una distancia. Una norma distinta definirá una distancia distinta. Y de hecho, puedo incluso definir distancias aquí encima que no tengan ni siquiera que ver con normas. Y así funciona. Bien, muy bien, estamos viendo justamente ejemplos para que se vayan acostumbrando a esto. Voy a dejar esto así. Si alguien desea que pase para atrás, también me puede decir en cualquier momento, ¿eh? Y vemos otro ejemplo más, para acostumbrarnos. Muy bien, entonces puedo pensar ahora en, vamos a llamarlo C. Aquí voy a escribir un intervalo A, B, porque lo quiero hacer general. Estoy fijando un intervalo, vamos a hacer el dibujo por aquí abajo. Estoy fijando un intervalo de la recta. Intervalo 0, 1, intervalo 2, 3, qué sé yo. Cualquier intervalo. Y mi universo va a ser el de todas las funciones que estén definidas sobre ese intervalo, tomando valores reales y que sean continuas. Bueno, f continuo. Bien. Es un espacio vectorial. Creo que sí, conversamos sobre eso en la última clase. Entonces, cuando yo digo que es un espacio vectorial, de inmediato en mi cabeza debe evocarse, entonces quiere decir que aquí sé sumar. Y claro, sabemos sumar funciones, ¿no? Sabemos sumar funciones. Y si son continuas, la suma va a ser continua. Entonces la suma está bien definida allí. Y sabemos rescalar funciones. Tomamos los valores que toma la función y los multiplicamos por 2, por 3 o por un medio. O tomamos el negativo, ¿no? Si tuviese una función, por ejemplo, así, f, rescalarla por menos f. Ustedes se imaginan aquí que significa tomar como el simétrico por debajo, ¿no? Entonces, ven como en situaciones ya concretas, el rescalar, el sumar, toma ya formas también concretas, ¿no? Que te dicen cosas sobre el espacio, ¿no? Tienen un aspecto particular del propio espacio. Pero en la abstracción, cuando somos matemáticas, nos abstraemos y pensamos en general, ¿no? Para poder no distraernos con los detalles que pueda tener el propio espacio, ¿no? Entonces así funciona. Si te conviene abstraerte para no preocuparte con los detalles, piensas en abstracto. Pero claro, el abstracto solamente sirve porque queremos después aplicarlo para espacios concretos, ¿no? Entonces, es un espacio vectorial. El vector nulo sería la función constante igual a 0. Y sobre ella quisiera definir una norma.
Entonces, ¿qué podríamos proponer como norma? ¿No? Vamos a, para tener una idea gráfica, pensar en alguna función, de repente una como esta, algo así. Y voy a proponer una norma para medir el tamaño de la función. La idea intuitiva de norma sería, recuerda que después esa norma la usamos para definir distancias, ¿no? Queremos que la diferencia entre las funciones con su norma te diga qué tan distantes están esas dos. Bien, entonces, y en mi cabeza, si la diferencia g menos h si g y h están muy cerca, debería ser porque su diferencia está muy próxima de cero, ¿no? La diferencia debería ser muy próxima de cero. Entonces, en mi cabeza, en mi intuición, deberíamos definir una manera de medir el tamaño de funciones, de modo que las funciones que tengan un tamaño, perdón, las funciones que estén mucho más pegadas, digamos, a la función constante igual a cero, que es la función nula, deberían tener una norma pequeña. Mientras que las funciones que sean muy diferentes a una función constante igual a nula, igual a cero, perdón, deberían tener una norma bastante grande. Entonces, ¿qué alternativas hay para poder cuantificar qué tan no nulo eres? Es lo que te lleva a definir algún tipo de norma. Bien. Entonces, una alternativa es, por ejemplo, esta. Podríamos, ya que es una función continua, ella tiene integral. Podríamos integrar la función, pero la función en valor absoluto, y eso te va a dar el área, ¿no?, de esta región que está atrapada entre la gráfica de la función y el intervalo AB. Y podemos usar eso como para cuantificar cuán no nulo es la función. Porque si la función fuese nula, fuese constante igual a 0, ese integral va a acabar dando 0. Y si la función es, como en este caso, muy pegada, no es la nula pero es pegada, también ese área va a ser pequeñita. Mientras que si la función está muy lejana a ser 0, ese área va a ser grande. Sí, entonces parece una buena idea. De hecho, no estamos inventando ahora, yo lo digo así solamente para que tenga un poco de sentido, ¿no?, lo que es el relato. Pero no es que lo estemos inventando ahora, esto define un tipo de norma que usualmente en la literatura, en los libros que puedan leer, se le denota como norma 1. O a veces ponen norma L1. Bien, voy a escribir aquí exactamente lo que propuse, ¿no? Sería la integral sobre el intervalo de, no la función, porque yo no quiero que se acaben cancelando positivo con negativo y pueda dar integral 0, ¿no? Lo que quiero es que considere toda la región, sin importar el signo. Entonces por eso es que vamos a tomarle el valor absoluto a la función e integrar en todo el intervalo. Bien. Entonces, mi afirmación es que esto es en efecto una norma. Una norma, no solamente porque, porque parece ser una buena idea para mi intuición, sino porque estrictamente hablando, sí va a cumplir con todas esas propiedades. Bien. Bueno, veamos rápido algunas de ellas, a ver. Puedo escribir aquí como un borrador. A ver, una de las cosas que tenemos que ver es si la norma de esa función, la norma del vector nulo tiene que dar 0. Eso tiene que cumplirse para cualquier norma. Pero en este caso es bastante trivial, ¿no? La función nula es la función constante igual a 0. Y si integramos la función constante igual a 0, va a dar 0. Entonces esa parte está bien. Después, el vector nulo tiene que ser el único vector para el cual la norma es 0. O sea que si la norma de un cierto vector, en este caso el vector de esta función, fuese a 0, tenemos que convencernos de que esa función solo puede ser la función nula. Pues bien, lo voy a decir así. Si la función no fuera la función nula, eso quiere decir que hay al menos algún puntito por allí donde la función toma algún valor, de repente positivo, de repente negativo. Digamos que negativo, un valor por acá, diferente de 0.
Bien, el asunto es que como las funciones que estamos considerando son todas funciones continuas, estamos en el universo de las funciones continuas, y aquí en esta posición la función vale este valor, no es que inmediatamente después la función se pueda anular, ¿no? En estos puntitos que están cerca de ese punto azul, la función tiene que valer todavía, tomar valores próximos a ese número negativo. Y por esa razón es que a la hora de integrar vamos a acabar integrando una parte positiva. Y sería imposible entonces que esa integral de cero. ¿Sí? Basta que en alguna posición, algún punto del intervalo, la función toma un valor diferente de cero, que no solamente va a ser diferente de cero allí, va a tener que ser diferente de cero en todo un entorno de ese puntito. Y eso va a provocar una región cuya área va a ser considerada en ese cálculo. Y va a ser con que ese cálculo ya no sea más cero. ¿Ok? Por tanto, eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. No puede haber ningún punto donde la función tome un valor diferente de cero. Esto obliga a que la función tenga que ser la función constante igual a cero. La función constante igual a cero. Bueno, la última propiedad que hay que verificar es la de... Esta tal vez sí la voy a escribir acá. La última propiedad que deberíamos verificar es la de ver que la norma sea subaditiva. Y eso lo podemos aquí ver haciendo el cálculo. Entonces sería la integral de a a b del valor absoluto de los valores que toma la función suma. Y la función suma es definida como la suma de los valores que toman las funciones, ¿no? Esa es la definición de la función suma. Muy bien. Y aquí otra vez. Para cada t, f de t y g de t son números reales. Entonces aquí podríamos usar la desigualdad en los números reales que dice que el valor absoluto de una suma de números es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos de esos números. Bien. O sea, tenemos una función que es valor absoluto de la suma, que por desigualdad triangular para valor absoluto, que es una propiedad de números reales, está acotada por valor absoluto de uno de ellos más valor absoluto del otro. Bien, ahora que tenemos dos funciones, uno menor o igual que el otro, una propiedad de la integral es que la integral del que está por debajo tiene entonces que ser menor o igual que la integral del que está por encima. Es una propiedad que cumple las integrales, ¿no? Y la integral entonces de la integral del que está por debajo va a estar acotado por la integral de una suma de funciones. Y la integral de una suma, esto va a ser menor o igual que la integral de la función más grande. La función más grande es valor absoluto de f de t más valor absoluto de g de t. Bien, aquí lo que quería era finalmente decir, la integral de la suma es la suma de integrales. Y esa integral que está aquí es precisamente lo que hemos llamado de norma de f. Y aquí la otra integral es lo que hemos llamado de norma de g. Le pusimos nombre propio de la norma, ¿no? Norma 1, norma 1. Y así estamos probando la subaditividad de esa norma. Muy bien. Una vez tenemos esa norma, de inmediato, esa norma induce una forma de medir distancia entre funciones. De inmediato.
¿no? Ya vimos que siempre esto, la norma de la diferencia, va a cumplir con las propiedades de métrica. Entonces, esto ya va a ser una norma. Y en el caso de usar ya que use f para... Bueno, que use f antes, mejor escribo aquí la distancia entre g y h. Y h menos g. Bien. Veamos qué sabor tiene esa distancia, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O qué es lo que está mirando acerca de g y h para decir que están cerca o están lejos? Si la g fuese una función como esta, y la h, vamos a pintar otro color, ¿no? Y la h fuera una función como esta, entonces la distancia entre ellas dos, como ustedes pueden ver ahí, consiste en calcular la norma de la diferencia. Y bueno, la norma es integrar el valor absoluto de la función. En este caso la función diferencia tendrá como valor, será la diferencia de valores de las funciones, ¿no? Entonces vamos a comparar los valores que toman las funciones en valor absoluto e integral. Y eso gráficamente quiere decir que vamos a acabar calculando el área de toda esa región, ¿no? Gráficamente es esto. Entonces estamos usando, al usar esta distancia proveniente de esta forma de medir normas, estamos usando como distancia entonces el área de esa región atrapada entre las gráficas y las funciones. Le puse nombre propio a esta norma porque voy a definir otra más. Esta es una opción. Y otra opción podría ser lo siguiente. Bien, esta otra opción normalmente la denotan como norma infinito. O a veces norma L infinito. Y lo voy a definir así. Otra vez, quiero saber o quiero cuantificar cuánto una función se va a distinguir de la función nula. Entonces, yo quisiera que si mi función fuese una función con valores muy próximos del 0, decir que mi función entonces está muy próxima de la función nula. Y si en cambio si la función toma valores muy distantes del 0, quiere decir que esa función está lejos de ser nula, ¿no? Quiero cuantificar eso. Es una otra alternativa que podríamos usar, es esta. Vemos cuál es el máximo valor positivo y por debajo el menor valor negativo que la función toma, y de acuerdo a eso tomar como norma a la mayor distancia que de los valores que toma la función de la función del 0, del 0 mismo. Entonces vamos a medir qué tan no nula es la función f, comparando los valores que toma la función en los positivos, tomando el mayor, y los negativos tomando el menor, y luego viendo cuánto es el mayor de ellos dos, ¿no? Bueno, es lo mismo que decir que voy a mirar en valor absoluto los valores que toma la función a lo largo de todo el intervalo. ¿Sí? Y luego tomar el máximo entre ellos. Bien. Eso también define una norma. Podemos verificar. Bueno, más o menos que corresponde también una buena intuición, ¿no? De medir qué tan no cero es la función.
Veamos que estrictamente hablando, sí es una norma. Para eso habría que ver que siempre, bueno, perdón, que el vector nulo, que sería la función nula, función cero, le está dando como norma cero. Y claro, ¿no? Si la función es la función nula, entonces todos los números que aparecen aquí son todos ceros. Y el máximo de puros ceros va a ser cero. Eso está bastante claro. Por otro lado, si tuviera una función cuya norma es cero, de acuerdo a cómo he definido norma, eso quiere decir que el máximo de los valores absolutos, los valores que toma la función, debe ser cero. O sea que en valor absoluto, todos los valores que toma la función deben estar acotadas por cero. Pero por otro lado, ellas más abajo de cero no pueden ir, ¿no? Porque siendo valores absolutos, todos son positivos. Bueno, eso quiere decir que entonces los valores que la función toma tienen que ser siempre cero. La función, para tener esta norma igual a cero, tiene que ser necesariamente la función constante igual a cero. La función constante igual a cero. Tiene que ser constante igual a cero. Bien. Luego tenemos que ver que se verifique, no lo hice en el anterior, pero también era muy fácil hacerlo, que las constantes pueden salir, ¿no?, de la norma con valor absoluto. Bien, eso también es muy fácil de verificar. Sería esto como el máximo en valor absoluto del valor absoluto de lambda escalada en f. Perdón, de f escalada en lambda. Ah. Bien. Y aquí, como estos números son valor absoluto de lambda multiplicados por valor absoluto de f, ya basta usar aquí la propiedad de que puedes tú calcular el máximo de esos productos, o también puedes primero calcular el máximo de solamente ellos y al final multiplicar por el valor absoluto de lambda. Entonces es lo mismo que valor absoluto de lambda multiplicado por el máximo de solamente los valores absolutos de f. Y bien, esto es precisamente lo que hemos definido como la norma. Aquí voy a poner aquí también la norma infinito de f. Bien. Bueno, no quiero cansaros tanto con estas verificaciones técnicas. También la desigualdad triangular, bueno, la subaditividad para esta norma también es algo que se puede comprobar, no es difícil. Y con eso lo que quiero más bien, mi objetivo principal es que tengan una alternativa más en el mismo espacio vectorial de norma. Aquí tengo norma 1, estoy definiendo aquí una alternativa que es norma infinito. Y que por tanto, al ser normas, ambas inducen también una manera distinta de medir distancias. En este caso, para esa norma, la distancia ah, perdón, poner aquí GH para no confundirme. Estaría siendo definida como la norma de la diferencia. Y la norma es definida como el máximo de los valores absolutos que toma la diferencia. Entonces aquí vamos a comparar G con H en valor absoluto y luego tomar el máximo de esas diferencias. Ah, equivoqué.
Bien. Y así tenemos dos alternativas para medir distancia. Que tienen, bueno, para comenzar, en principio, eh, sabores distintos. Porque aquí otra vez, pongamos como ejemplo una función g que sea de ese tipo. Y ahora aquí una función h, ¿no? Que sea como esto. Ujú. Entonces, lo que vamos a definir como distancia ahora va a ser mirar la diferencia entre ellos. O sea, por cada t entre a y b, vamos a ver cuánto difieren ellos y tomar la mayor diferencia. O sea, ver todas estas rayitas, la diferencia entre ellos, ver cuál es el mayor y usar esa longitud de la mayor diferencia como la distancia. Bueno, esta distancia sería justamente esa longitud de ese segmento. Bien, pero tengo que buscar mi cargador antes de que se me apague esto. Muy bien, aquí comienzan a surgir algunas cosas algunos detalles que les dije en la primera clase y que seguiremos comentando en las siguientes clases, específicamente para estos ejemplos. ¿Por qué uno define distancias? ¿O cuál sería el objetivo de definir distancias? Es el de poder decir que uno observa convergencia, por ejemplo. Entonces las distancias nos permiten decir cuándo hay convergencia, cuándo te estás aproximando a algún lugar. Entonces si uno dice que hay convergencia, que se está aproximando usando esta noción de distancia, eso evoca alguna idea de aproximación, mientras que si usas esta otra, estarías evocando alguna otra idea de aproximación. Y mientras para una distancia puede ser que esta convergencia, que esta aproximación sí está ocurriendo, de repente puede ser que para otra no. Entonces vamos más o menos así, ¿no? Normas inducen distancias. Entonces normas distintas pueden acabar induciendo distancias distintas. Entonces cuantitativamente hablando, puede ser que estos sean cosas que se distingan porque se distingan numéricamente, pero al final el objetivo de definir distancias siempre fue la de definir, lo más importante de hecho durante el curso va a ser la de poder con eso definir convergencia. Y si la convergencia que acaban ellas dos definiendo son la misma, entonces en ese objetivo las distancias que pueden haber sido numéricamente distintas puede ser que sean, entonces, si mi objetivo es el de convergencia nada más, acaben siendo equivalentes, ¿no? Si definen lo mismo que yo quiero como objetivo importante, que es la convergencia, entonces para mí usar una distancia, usar la otra, puede ser para mí lo mismo, ¿no? Puede darme lo mismo. Entonces aquí acabo de definir, por ejemplo, para ese espacio de funciones continuas, dos maneras de definir distancia, y una pregunta natural para nosotros sería, ¿acabarán ellas dos definiendo la misma noción de convergencia? ¿O no, no? Ok, esas son las preguntas que vamos a contestar durante las clases. Muy bien. Por ahora, hay otros ejemplos más que quisiera introducir. Pero en esos ejemplos es un poco más complicado poder demostrar que lo que tienes realmente es una norma. Así es que voy a aprovechar eso para introducir un concepto más en espacios vectoriales. Y así construir herramientas para probar que mi otro ejemplo sí funciona. Lo que voy a definir como norma realmente es una norma, ¿no? O sea, realmente va a ser una norma.
Vamos a hablar... Sí, Yanela, por favor. Ay, sí, profesor, solo una pregunta. Antes de pasar, en la anterior definición que teníamos de función, la segunda definición le puso sub infinito, norma f sub infinito. ¿Por qué? ¿Y por qué la primera definición de norma era uno sub uno? Mm, es costumbre. Así escriben. Nada más. ¿Siempre que es máximo es sub infinito o puedo poner cualquier número? Mm, a ver. Ok, te vale la pena escribir esto. Mm, sobre el espacio euclidiano, ¿no? Que son los vectores con d coordenadas. Aquí todos son reales. Bien. Hay una norma llamada la norma euclidiana que todos conocen, ¿no? Que sería la raíz cuadrada y la suma de los cuadrados. Ujú. Sí. Muy bien. Sin embargo, el ejemplo que estaba yo comentando era que podríamos también definir norma de ese vector como tomar el valor absoluto de cada componente y sumarlos. Eso, afirmo yo que también es norma. No va a tener la misma interpretación geométrica, la de módulo, ¿no? La de norma euclidiana, pero esto va a también cumplir con las propiedades de norma. Bien, y esta norma también es muy usual que en los libros la denotan como norma 1. Tiene un sabor parecido, ¿no? Estamos tomando los componentes en valor absoluto y sumándolas. Mientras que aquí estamos tomando la función en valor absoluto y estamos integrando, ¿no? Como si hubiese un continuo de componentes. La gente está acostumbrada a que esa norma construida como la suma se denote con el número 1. Y cuando tomas de todas las componentes en valor absoluto al máximo de esos valores absolutos, o sea, es definición, ¿eh? Definición. Al máximo de ellos, eso también podemos verificar que es norma. Y sería otra opción de norma sobre el espacio euclidiano. Y esa norma se denota con un infinito abajo para querer decir justamente eso, ¿no? Que estamos tomando el máximo. Algunos, pero es forma de escribir nada más, ¿eh? Algunos en vez de infinito ponen max. Aquí también, algunos en vez de escribir infinito ponen también max. Son apenas formas de escribir. Ah, ok, entiendo, gracias. Tal vez, sí, tal vez lo que intriga un poco es por qué el uno. Y eso es lo que quería justamente explicar ahora, teniendo como ejemplo el espacio euclidiano. Voy a borrar eso. Y entonces voy a generalizar. En vez de escribiendo en vez del uno una P, aquí este P va a ser cualquier numerito mayor o igual que uno. Y definiendo de forma más general la norma P como voy a tomar los valores absolutos de cada componente, lo voy a elevar a la pésima potencia y luego de sumarlos voy a tomar la raíz p décima. La raíz p décima.
Miren, cuando P es igual a 1, eso sería exactamente lo que escribí antes, ¿no? Raíz 1 es como si no hubiese nada, potencia con exponente 1 es como si no hubiese nada y sería simplemente la suma de valores absolutos. Así que el caso P igual a 1 es el caso que escribí antes. Y cuando P sea 2, cuando sea P sea 2, estoy tomando aquí la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados es precisamente la norma euclidiana. Entonces aquí lo escribo abajo, si no. La norma 1 es la norma que también algunos escriben así, como norma de la suma. Porque nada más vamos a acabar sumando los valores absolutos de las componentes. Y el caso P igual a 2, que sería la norma 2, va a darnos como caso particular la norma de la geometría euclidiana. Esa norma que se calcula como longitud, pero longitud de verdad, ¿no? La longitud euclidiana en el caso del plano, del espacio, longitud euclidiana de verdad, ¿no? Raíz cuadrada y la suma de los cuadrados. Y entonces, lo que estaba queriendo decir antes es que, de hecho, para cualquier valor de P que esté mayor o igual que 1, todos esos cálculos que estamos produciendo así, todas esas normas que estamos produciendo así con este cálculo, va a ser realmente norma. Todos ellos van a ser normas. Y así, sobre nuestro viejo conocido espacio euclidiano, estaríamos definiendo, de hecho, una cantidad infinita y gigante de normas. Porque por cada P que te decías poner aquí, tienes una norma distinta. Y cada norma definirá también una distancia distinta. Y entre ellas, entre esa familia, toda esa familia de normas y distancias, estaría nuestra tradicional norma euclidiana con la distancia euclidiana. ¿Sí? Ujú. Ok. Sí, bueno, con eso explico el hecho de poner un 1, que puede ser lo que intriga un poco, ¿no? Bien, y entonces lo que estaba diciendo es que verificar que estas son normas, eso es un poco más difícil. Lo quiero hacer, pero no por torturarlo, sino porque voy a demostrar que estas son normas, y para eso voy a usar conceptos que sí son, yo creo que interesantes para nosotros, para el curso. ¿Qué es convexidad? En verdad, la razón esencial, o sea, dicho bien corto, por la que estas acaban siendo normas, es porque cuando P es mayor o igual que 1, la función valor absoluto de x a la P es convexa. Entonces hay una cierta relación entre convexidad y normas. Eso es lo que quiero escribir aquí ahora, solo para terminar por hoy. Vamos a hablar un poco de convexidad. Bien, yo estoy seguro, de hecho porque todos vienen de economía, que es un concepto que deben haber visto bastante ya antes. Solo déjame recordar. Definición. Una función, vamos a llamarla phi, definida sobre un intervalo, que puede ser la recta completa, o puede ser un intervalo infinito, un intervalo de cualquier tipo. Solo un segundo, ¿puede volver al anterior? Claro. Listo, ya está, gracias. Bien. Decimos que es una función convexa. ¿Cuándo? Al tomar cualquier par de puntos dentro del intervalo, y plantear aquí una combinación lineal convexa de ese par de puntos. Aquí este lambda es un número que se encuentra entre 0 y 1. Es como un porcentaje. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es tomar, por ejemplo, si lambda fuese 0.3, estamos tomando el 70% de A
y el 30% de B, ¿no? O si lambda fuese un medio, estamos tomando 50% de A, 50% de B. Entonces, es una combinación lineal convexa en la cual estamos promediando A y B usando unos pesos, ¿no? Esos pesos suman 1 por eso. Y phi es convexa si es que es una función que al aplicarse sobre esa combinación lineal convexa de A y B, el resultado es menor o igual que tomar esa combinación lineal convexa de los valores que independientemente de phi a y B. ¿No? Aquí también, si lambda fuese por ejemplo 0.3, estamos tomando el 70% de phi de A y el 30% de phi de B, ¿no? Esto es una combinación lineal, la misma combinación lineal convexa que había para A y B. Bueno, eso es convexidad para funciones, seguramente que lo vieron antes, y ejemplos de funciones convexas. Son bueno, pongamos aquí valor absoluto. La función x cuadrado, x cubo, perdón, x cuadrado, x cuarta, son todas funciones convexas. Pero en general, de hecho, si tomamos valor absoluto de x y lo elevamos a una potencia p, con cualquier p mayor que 1, eso también te va a dar una función convexa. ¿Okay? Son ejemplos de convexas. Muy bien, entonces esa idea que ya probablemente ya han visto muy bien antes, se puede llevar también para espacios más grandes. Por ejemplo, si estuviéramos en el plano y una función que esté tomando valores reales, también aquí hay una idea bien clara de qué significaría convexidad, pero también útil. Decimos que una función de varias variables, por ejemplo 2, es convexa cuando al tomar cualquier par de puntos, bueno, la misma definición. Cuando al tomar cualquier par de puntos, solamente que ahora ya no son puntos en un intervalo, sino son puntos en el plano. Y al tomar la combinación lineal convexa de ellas, ahora gráficamente esa combinación lineal convexa de ellas, si tomamos por ejemplo el 70% de A y el 30% de B, eso te va a dar un punto en ese segmento que va a estar, si es el 70% de A y el 30% de B, va a ser un punto que va a estar un poquito más cerca, en ese segmento y un poquito más cerca del A, ¿no? Va a ser un punto por aquí, digamos. Bien, entonces la combinación lineal convexa de esas dos, de A y B, te va a producir algún punto dentro de ese segmento que va a estar más cerca a A o más cerca a B, dependiendo del peso que uses, ¿no? Si usaras 50% de ambos, te va a producir un punto por aquí en el medio. Bien, entonces ese punto va a tener por phi una imagen, ¿no? La función phi lo que va a hacer es a ese punto llevarlo aquí a algún valor real, asignarle ese punto un valor real. Pues bien, una función va a ser convexa si es que el valor que toma phi es menor o igual, va a estar por debajo de calcular la misma combinación lineal convexa, ¿no? Usando los pesos 1 menos lambda y lambda, del valor que phi da a ese par de puntos, a A y a B. Entonces, como ven, la misma idea de convexidad, con la definición que está acá, exactamente la definición que está acá, se puede llevar a funciones definidas sobre espacios más grandes, ¿no? Como R2, como R3, podemos hacerlo eso en cualquier espacio euclidiano. Hay una pequeña salvedad, y es que vamos a en la definición evaluar phi sobre los puntos que se encuentran en el segmento que une A y B. ¿Sí? Para que esta definición tenga sentido,
evaluamos la función phi sobre puntos que se encuentran allí, en el segmento que une A y B. Entonces, para que eso tenga sentido, hace falta entonces que phi se puede evaluar sobre un conjunto. Eso no parece mucho, pero sobre un conjunto donde no tengamos nunca un problema de si tengo un par de puntos en el conjunto, el segmento no esté. O sea, a ver, me surgiría un problema si es que mi función phi estuviese definida sobre un conjunto como este en el plano. ¿Por qué? Porque si quisiera yo aplicar la propiedad para este punto A y para este punto B, la propiedad dice que al evaluar phi sobre una combinación lineal convexa de A y B, debería cumplirse esta desigualdad. Pero tendremos un problema si es que, por ejemplo, tomo 50% de A, 50% de B. Eso me va a producir este punto que está aquí. Y es un punto que, como no está en el dominio de la función phi, no va a tener sentido poder aplicar phi, ¿no? Y entonces allí la definición va a cojear, ¿no? Entonces, para que la definición tenga sentido, todo corra bien, sin ningún problema, vemos que hay un requerimiento que es necesario para el dominio de la función. Para que una función pueda definirse como convexa, entonces, y no tengamos problemas en la definición, necesitamos que el dominio de la función sea tal que para cualquier par de puntos del dominio, veamos que el segmento que los une, todos los puntos que generamos como combinación lineal convexa de esos dos, debería estar todavía también dentro del conjunto, para poder el phi aplicárselo a él, ¿no? Vean, eso probablemente también ustedes lo vieron, no sé si lo vieron antes, pero lo vieron por lo menos tal vez en espacios euclidianos, como la propiedad que define los conjuntos convexos. De hecho, por eso es que tomamos aquí intervalo. En la recta los convexos son exactamente los intervalos. Pero no solamente podemos definir convexos en el espacio euclidiano. Para definir convexo, como ustedes pueden ver aquí, lo único que hace falta es poder definir qué significa una combinación lineal convexa. Y en una combinación lineal convexa lo que estamos haciendo es sumar y rescalar. Por eso es que lo que voy a hacer ahora es definir convexo en cualquier espacio donde tenga sentido rescalar y sumar, y esos son exactamente los espacios vectoriales. Yanela, quería preguntar algo. Sí, profesor, esa parte de la definición de la función, no, el dominio de la función, ¿es una cuestión de conjuntos convexos? Algo así. Porque yo recuerdo haber visto función convexa, pero aparte conjuntos, que son algo diferente. Exactamente, Yanela. Lo que has dicho es exactamente lo que quiero ahora escribir. Para definir función convexa y la definición corra bien, sea funcional, hace falta que el dominio de la función sea un convexo. Y sí, son dos adjetivos que usamos para objetos distintos, conjuntos y funciones. Pero la relación es esa. Una función para que la noción de función convexa corra bien, hace falta que el dominio de la función sea un convexo. Y el dominio es un conjunto. El dominio es un conjunto, exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, por eso es que después de todo esto, de todo este discurso, voy a comenzar definiendo qué cosa sería un conjunto convexo. Podemos hablar de conjuntos convexos no solamente en espacios euclidianos, sino que de hecho lo podemos definir sobre cualquier espacio vectorial. Porque como pueden ver, lo único que hace falta para poder definir para poder definir convexidad, va a ser el de poder rescalar y sumar. Entonces, dado un espacio vectorial V, donde ya sé sumar y rescalar, vamos a llamar a un cierto conjunto C. ¿Okay? Es un conjunto, subconjunto de V, de convexo. Sí. Sin importar qué puntos tomemos dentro de ese conjunto C, para cualquier par de puntos en el conjunto C,
la combinación lineal convexa de ellas dos, tomamos un porcentaje de el vector A. Bueno, ya que estuve escribiendo con U y V, mejor voy a escribir aquí también con U y V. Entonces, estoy tomando aquí un par de vectores que están dentro de su conjunto C. Y vamos a rescalarlos primero usando estos pesos para después sumar. A ver, veamos que todo está bien definido, ¿no? Como es un espacio vectorial, entonces para cualquier vector U, su rescalamiento está bien definido. Para cualquier vector V, su rescalamiento está bien definido. Eso quiere decir, es una operación que bien lo podría, por ejemplo, efectuar en el espacio de funciones. Podríamos hacerlo para funciones. O como también podríamos hacerlo para matrices. Podríamos tomar esa combinación lineal convexa de matrices, esa combinación lineal convexa de funciones. Y claro, para eso ya no hay tanto un dibujito, ¿no? El dibujito se puede ver en el plano, en el espacio, pero si U y V ahora son matrices, son funciones, ya el dibujito queda un poco más a nuestra imaginación, ¿no? Sin embargo, matemáticamente sí está bien definido. Y diremos que es convexa cuando el resultado sigue estando dentro del conjunto. El conjunto es estable. Porque si partes de un par de puntos en el conjunto, esa combinación lineal convexa se sigue quedando dentro del conjunto. Eso debe ocurrir para todo lado. Bien. Solamente estamos comenzando. Porque una vez que ya definimos que es un conjunto convexo, ahora sí podemos definir qué es función convexa. Entonces, otra vez, dado un espacio vectorial V, decimos que no, mejor primero hago que aparezca el conjunto. Un espacio vectorial V y un cierto subconjunto de V que vamos a pedir convexo, que sea convexo. Ahora sí, decimos que una función real definida sobre este subconjunto es una función convexa si de hecho se cumple exactamente la misma propiedad. Uy, creo que tomé la... Sí, de hecho se cumple la misma propiedad. Como ven, podemos usar el mismo concepto de convexidad que usábamos en los intervalos para funciones que... A ver si funcionó. Sí, creo que funcionó. Para funciones ahora que están definidas sobre espacios diferentes, porque precisamente la abstracción que hemos hecho para espacios vectoriales nos permite llevar toda la estructura aquí para definir función convexa de forma más general, ¿no? Porque la combinación lineal convexa está bien definida para un espacio vectorial. El resultado va a seguir en C, porque es lo que hemos pedido para que el dominio sea adecuado, que el dominio sea convexo. Por tanto, phi se puede aplicar aquí y va a ser la función convexa si se cumple exactamente esta desigualdad. Esa desigualdad también tiene sentido, el lado derecho también está bien definido, ¿no? Porque, bueno, aquí ya es más fácil, ¿no? Phi de A es un número, multiplicas por ese número, esto también es un número, multiplicas por ese número, estás sumando números, la suma es un número de verdad, y lo podemos comparar con el valor que toma phi en esa posición. Entonces, ven que ahora podemos hablar de, por ejemplo, funciones convexas definidas sobre algún conjunto de funciones, ¿no? O funciones convexas definidas sobre un subconjunto convexo de matrices. Entonces la idea de convexidad, tanto de conjuntos como de funciones, ahora se pueden llevar a espacios más generales, como por ejemplo, como los ejemplos que he dado.
Bueno, y solamente son algunos ejemplos. Solo para terminar, como una observación que ya ustedes pueden ver como ejercicio. Bien, en un espacio vectorial, la función que lo que hace es tomarle norma a los vectores, la función tomar norma, es de hecho convexa. Es una función convexa. Bueno, entonces, por aquí solamente quería por lo menos mencionar eso. Vamos a seguir mencionando más relaciones entre las normas y la convexidad, pero quería mencionar eso para que se vea un poco que esa noción de tomar norma y por tanto también la de distancia tiene que ver con la convexidad. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, que los subconjuntos, bueno, mejor ya después lo veremos en la clase, para no hablar así tan en abstracto. Bueno, entonces hay una relación entre normas y convexidad y es lo que vamos a revisar en la siguiente clase. Sí, dígame. Profesor, entonces, ¿la norma se puede definir como una función? La norma es una función, ¿no? Porque lo que hace es, toma un vector y le hace corresponder un número que es su norma, ¿no? Su longitud. ¿Sí? Ya entiendo. Sí. La norma es una función y la única que es métrica es una distancia. La métrica, sinónimo de distancia, también es una función, pero ya no está definida sobre v, ¿no? La distancia está definida sobre pares. Sobre pares. Disculpe, mi internet creo que está un poco mal, se corta un poquito. Ya, no, decía, la norma es una función, como usted puede ver acá, definida sobre los vectores, ¿no? A cada vector le hace corresponder cuál es su longitud, ¿sí? La distancia ya es un poquito más, un poco diferente porque la distancia va a tomar pares de puntos y a cada par le va a asociar un número que indica su distancia, ¿no? La distancia entre ese par. Entonces la distancia se aplica a pares de puntos, mientras que la norma se aplica a vectores. ¿Sí? Entonces también sería una función. La distancia. También es una función, pero una función cuyo dominio es un poquito bajo, tiene una naturaleza distinta. Ok. Muchas gracias. Sí, preguntarse si la distancia es convexa o no, ya aquí no tiene mucho sentido porque M es apenas conjunto, ¿no? ¿Qué significaría aquí hacer una combinación lineal convexa de pares? Ya aquí no tiene sentido mucho la convexidad. Mientras que aquí, si vemos a la norma como apenas una función sobre el espacio vectorial, sí tiene sentido preguntarse por si esa función es convexa o no. Y en el caso de la norma, la respuesta es positiva. La norma es una función convexa. Bueno, no lo estoy probando ahora, lo podemos ver después, pero quería no dejarlo de mencionar para que vean la relación. Bien, entonces nos vemos el miércoles en la clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, esta grabación y lo que estoy escribiendo acá lo voy a poner en el Paideia. ¿Sí? Bien, nos vemos el miércoles. Gracias, buen almuerzo. Chao, chao. Profesor, ¿compartirá ese PDF donde he hecho los apuntes? Sí, esto que estoy escribiendo acá, ¿no? Ajá. Sí, eso lo voy a poner en el Paideia. Ya, muchas gracias. Bien, bien.